Bien, y tal como avanzamos, está con nosotros esta mañana don Guillermo Márquez Amado, doctor en Derecho y Ciencias Jurídicas, además ex magistrado del Tribunal Electoral, porque hay reacciones múltiples, hemos escuchado ya sus declaraciones también sobre este fallo, esta decisión de dos magistrados en particular del Tribunal Electoral. Eh, para analizar, ¿tenían la injerencia para citar la neutralidad, especialidad del presidente Ricardo Martinelli dentro de su decisión, o esto está fuera de su injerencia? Eso está totalmente traído de los cabellos. El Tribunal Electoral tiene sus funciones muy bien definidas en el artículo 142 de la Constitución, que establece la creación del Tribunal Electoral para garantizar la libertad, la honradez y la eficacia del sufragio popular. Y luego, un par de artículos más tarde, en el 145, se define claramente cuáles son las potestades del Tribunal Electoral. El tema de interpretación de un tratado o de su alcance no es potestad del Tribunal Electoral, y menos si no es de naturaleza electoral. Porque, como dice el artículo 145, el Tribunal Electoral tiene la facultad privativa de interpretar la ley electoral. Pero es que el alcance de un tratado internacional en materia penal no es de naturaleza electoral. De manera que eso está totalmente fuera del alcance de las facultades del Tribunal Electoral. ¿Cuál fue el propósito que llevó a los magistrados a considerar eso ahí? Es oscuro y sospechoso además, porque el magistrado Araúz es constitucionalista. Tiene un libro escrito inclusive sobre derecho constitucional y sobre modificaciones a la Constitución de la República, y sabe perfectamente cuál es el alcance de eso. Y por otra parte, el magistrado Junca laboró muchísimo tiempo en la Asamblea Nacional como asesor legal allí, y tiene que tener muy claro cuáles son las funciones y qué diferencian las distintas potestades que tiene el Tribunal Electoral en relación con otros estamentos del Estado, como lo es la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría de la Administración y otras instituciones en términos generales. Ahora, con estas consideraciones, ¿puede retrotraerse este fallo? ¿Existe la vía? O sea, hemos escuchado acerca de la vía constitucional a través de la Corte, pero ¿existe otra forma? Bueno, en mi opinión, ese fallo es tan traído de los cabellos, tan fuera de lugar, que ni siquiera debe ser considerado nada más que como fundamento para que se pudiera iniciar un proceso, ya sea disciplinario o legal, en contra de los magistrados por extralimitación de funciones. Ese fallo tiene el grave inconveniente de que, como queda escrito y firman dos magistrados el mismo, otros magistrados u otros jueces en otras jurisdicciones de menor jerarquía, seguramente en un juzgado de circuito, en un juzgado municipal, en un juzgado, incluso en un tribunal superior, puedan decir, bueno, vamos a aplicar lo que ya interpretó el Tribunal Electoral con respecto a este tema del principio del especialidad. principio de especialidad. Y como ya lo dijeron los magistrados, ahora lo damos por bueno, pero no se puede dar por bueno lo que no le correspondía decir a estos magistrados del Tribunal Electoral. Ahora, usted ha hecho acotación del perfil de ambos magistrados, y la pregunta es, ¿qué intención considera usted que pudo haber detrás de esta decisión? Mi opinión muy personal, lamentablemente, es que quisieron complacer a Ricardo Martinelli y a sus abogados, que han estado insistiendo por larguísimo tiempo en que ese principio debe aplicarse, porque Ricardo Martinelli llegó aquí extraditado, aunque después salió de Panamá y volvió a regresar, y que por consiguiente nada más se puede aplicar, nada más se puede ser juzgado por aquel delito que Panamá invocó cuando pidió su extradición. Sin embargo, ya autoridades del propio Estados Unidos han salido a decir
que Estados Unidos no entiende que Ricardo Martinelli nada más puede ser juzgado por ese delito, particularmente porque ya además salió y volvió de Panamá. Y si salió y volvió de Panamá, para todos los efectos que sustentan ese principio, es como si hubiera renunciado a él. Y ese punto que usted acaba de mencionar precisamente, don Guillermo, es lo que muchos han citado. Ya Estados Unidos se pronunció sobre este principio de especialidad. ¿Por qué traerlo a colación en medio de esta decisión para sustentar este fallo? Bueno, porque es como el náufrago que se está hundiendo en medio de la tormenta en el mar y si ve una caja una rama de madera, se va a querer a agarrar de eso, pero no tiene ningún sentido que lo haga porque eso no le va a dar la flotabilidad que necesita. Ahora, me gustaría llevarlo ahora al terreno político. Esto, pues ya con la idea de algunas figuras de perfilarse políticamente, el propio expresidente Ricardo Martinelli ha fundado otro partido político en aras precisamente de ser, porque no lo ha negado, de ser un candidato a la presidencia en el 2024. ¿Cómo usted ve el panorama político en medio de estas decisiones también que para muchos muestra la debilidad de nuestra institucionalidad? Eso es lo grave de todo, licenciado Jaramillo, y es que la institucionalidad nuestra está muy endeble, es muy frágil y hay quienes amparados en esa fragilidad de nuestra embarcación quisieran cañonearla porque saben que se puede hundir fácilmente. Y eso es preocupante. A estas alturas, Ricardo Martinelli debería tener absolutamente claro que él no tiene inmunidad, que él puede ser juzgado por cualquiera de los delitos que haya cometido en la República de Panamá o que cometa en el futuro dentro del territorio de la República de Panamá. Y que esas invocaciones que hace en el fondo, y dicho en buen panameño, son una especie de pataleo de ahogado, no son otra cosa. Y por otro lado, lo grave de todo eso es que él pareciera rehusar que se aclare su situación, porque una persona que fuera absolutamente inocente no tendría nada que temer con comparecer a un juicio para dejar clara y meridianamente así sus responsabilidades, como lo hizo, por ejemplo, José Ramón Guisado cuando se le acusó de ser el autor intelectual del crimen de Remón. Él mismo se puso a disposición de la Asamblea para ser juzgado, aunque la Asamblea dijera que era ella la que lo estaba llamando a juicio. Pero él lo hizo y siempre dijo, yo no tengo nada que ocultar aquí. Pero Ricardo Martinelli lo que hace es que dice que él no puede ser juzgado, que él se enferma, que él tiene inmunidad por elecciones internas del partido, que él mismo convocó para poder tener inmunidad. Entonces esas cosas lo que hacen es poner muchas dudas acerca de todo lo que él sostiene. Hablemos antes de finalizar esta conversación, don Guillermo, acerca del precedente, siendo el Tribunal Electoral una de las instituciones que mayor prestancia pues ha tenido en la población, ha sido el garante de la democracia en el país en momentos importantes en la historia de este país, luego de la dictadura militar. Su punto de vista sobre este precedente. Yo creo que es un precedente que va a pasar en algún tiempo, va a pasar ya sin mayor efecto, va a ser una especie de mancha oscura u otra mancha oscura en los actos que el Tribunal Electoral viene incurriendo desde hace ya bastante tiempo y que por tanto le ha restado tanta confianza entre la ciudadanía. Después de las elecciones de 1994, cuando se hicieron las primeras elecciones ya en democracia después de la dictadura militar, no había ninguna institución en Panamá que tuviera más confianza que el Tribunal Electoral. Y es una lástima cómo hoy ha vuelto a caer en el perfil de desconfianza que existía para las elecciones de 1984, por ejemplo. Y eso, por supuesto, que no ayuda a que tengamos un proceso electoral tranquilo, confiable,
en las elecciones que están a la puerta en el 2024. Quiero agradecer a don Guillermo Márquez Amado por sus consideraciones, aportes y análisis en torno a esta decisión, este fallo del Tribunal Electoral en cuanto a el fuero penal electoral al expresidente Ricardo Martinelli. Muchas gracias, buen día. Muy buenos días, muy buenos días. 6:59 de la mañana, avanzamos.